Hablamos hoy de la no dualidad con Xavi Santamaría. Buenas tardes, Xavi. Muy buenas tardes. Xavi Santamaría es un experto en ello, aunque también vamos a tener la visión de Víctor Penedès, formador, como he dicho, en barras de acceso a la conciencia. Nos va a dar la visión desde Access Consciousness. Lo he dicho bien hoy, ¿eh? Consciousness. Casi. Víctor, gracias por estar de nuevo con nosotros. Igualmente, Xavi. Muchas gracias. Que sabemos que no vienes a propósito, pero bueno, haces ese hueco porque vienes desde Barcelona, ¿verdad? Exacto. A dar tus charlas, talleres y demás, que lo vamos a comentar y vamos a hablar todo de ello. Bueno, sin más, Xavi, te pregunto, ¿qué te ha parecido esa introducción que hemos hecho con los halcones? Es una parábola muy bonita que además puede enlazar incluso con el tema de la no dualidad, ¿no? La no dualidad nos habla inicialmente, cuando nos empezamos a introducir en ella, de los polos que utiliza la mente para crear la realidad. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, dos polos, ¿no? Los dos halcones, y luego que podemos incluso encontrar un polo con el mismo del halcón que se sostiene en la rama, ¿no? La rama podría ser incluso nuestro yo, nuestro ego famoso que hemos hablado muchas veces, del cual se tiene que desprender para empezar a volar y poder ser él realmente. Claro, porque hablamos del ego, ¿verdad? Pero al ego nos agarramos. Decimos, ven para acá, que estoy ahí cómodo, que es lo que controlo. Quizá el ego lo que intenta es el controlar. No nosotros controlarlo a él. Lo que tendríamos que hacer es tenerlo a nuestro favor nosotros. Lo que pasa es que el dominio normalmente lo tiene él sobre nosotros. Entonces lo que busca él constantemente es abarcarlo todo para seguir teniendo existencia. Eso es lo que hace el ego con nosotros. Y nosotros lo permitimos. Bueno, nosotros permitimos inconscientemente por miedo, porque el ego, el falso yo, tiene muchos nombres el ego, además los confundimos. Y no hablamos de un ego psicológico, como se entiende en psicología. Ahora nos estamos basando en la visión del ego de antiguas filosofías. Entonces, el gran hándicap del ego es que tiene miedo, sobre todo miedo a desaparecer. Y si nosotros observamos nuestro día a día, cómo nos movemos constantemente intentando controlar absolutamente todo, y la base de ese control es el miedo. Claro, el miedo, digamos, es lo que une ese control, esa zona de confort, ¿no? O un poco el cojín que está debajo aguantándolo todo. Sí, realmente el control... Que el cojín cómodo no tiene nada, pero bueno, ahí estamos. En absoluto. El control, por ejemplo, o todos los nombres que le podamos poner a todas las herramientas que nosotros decimos que utiliza el falso yo o el ego, realmente son nombres que hemos ido dividiendo del miedo, pero realmente control es miedo. Uh-huh. Es claro, lo mismo. Claro. Lo único que, claro, si jugamos al control, que es lo que juega el yo, ¿realmente podemos controlar algo? Si al final no controlamos nada, ¿no? Realmente no. Lo único que nosotros tenemos la necesidad de creer que controlamos. Claro. Simplemente porque lo que buscamos constantemente en nuestro día a día, en todo lo que hacemos en nuestro día a día, es seguridad. Y llegamos incluso a inventarnos filosofías, dioses, creencias, para que nos den seguridad. Y si no la buscamos en la pareja, y si no la buscamos en el trabajo. Xavi, bueno, me dice aquí la chuleta que me mandas, como siempre, yo hablo de las chuletas porque no me lo sé de memoria, ni muchísimo menos, que fue a partir de los 24 años cuando realmente tú tienes esa inquietud, por así decirlo, a lo que llamamos espiritual, ¿no? Exacto. Quizá desde pequeñito ya tenía esa pequeña inquietud. Como siempre, pues la sociedad nos absorbe y nos olvidamos de todas esas cosas innatas que tenemos, y a partir de la muerte de mi padre a los 24 años, de algo inesperado, se empieza a complicar la vida con enfermedades, quiebras de empresa, roturas de pareja, y entro en crisis existencial. Y a partir de ahí empiezan a aparecer una serie de personas que no te imaginas nunca que hubiesen podido aparecer, y vuelvo a conectar con esa parte que era innata en mí. Claro, ahí llega tu formación, por así decirlo, ¿no? Esa conexión con esas personas que comentas son las que te llevan a hacer medicina tradicional tibetana, análisis y masaje tibetano, astromedicina tibetana, mindfulness, meditación, terapia energética, flores de Bach, fitoterapia, oligoterapia, bueno, y me pones aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Nos pasa un poco eso, que empezamos, sí, ¿verdad? Y no acabamos. Nos gusta la formación, los que nos dedicamos a esto. Una de las grandes suertes que tuve yo es que aparecieron gente, ellos
no les gusta que le llamen maestros, por eso no les llamaré nunca maestros, pero gentes de diferentes filosofías, budismo, chamanismo Dakota, filosofía una, filosofía hermética, y compartieron conmigo sus experiencias con esas filosofías. Y realmente lo que me hizo es ver la vida de una manera diferente. Sí, diferente a como lo estabas viviendo, ¿no? Porque realmente la vida está ahí, ¿verdad? Es dejar de interpretar todo lo que pasa en nuestro día a día. Dejar de interpretar, y podríamos diferenciar entre el yo y el mí, y lo que hacemos con el mí es llevarlo todo hacia nosotros, ¿no? El mí, ¿no? Mi vida, y dejar eso un poquito de lado y empezar a observar. Observar qué es la vida, cómo sucede la vida, cómo constantemente nos movemos en polaridades, y que realmente lo que está pasando en el exterior no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viendo constantemente. Cuando llamamos a observar es aquello de pararte y dejarte sentir, ¿no? Cuando hablamos... Observar desde tu interior, desde tu auténtica sensibilidad, por así decirlo, ¿no? Cuando hablamos de observar, incluso en el tema de la observación tendríamos diferentes pasos. Cuando tú empiezas a observar, podrás observar lo exterior, podrás observar lo interior, y el hecho de observarlo te llevará a ver cómo interpretas eso. Te llevará a ver tus sentimientos, tus emociones, te llevará a ver incluso que los sentimientos hoy en día son ideas que hemos creado nosotros. Y a base de ir viendo cómo tu mente constantemente conceptualiza todo, podrá llegar el día en que tengas la experiencia de observador. De simplemente observar, sin etiquetar nada. Claro, como dice el Wu Wei, ¿no? Exacto. Dice que una flor nace, ¿verdad? El ejemplo que, por lo menos el que yo leí, una flor nace, crece, ¿no? Expande, va creciendo sus pétalos, se abre a la vida. Uh-huh. Dice, como no tiene cerebro, no tiene que pensar si va a la tienda y compra abono para ver si me hago más grande, ¿no? Exacto, es que el tema de racionalizar es humano, y nosotros racionalizamos constantemente. Una planta, lo estás explicando, no racionaliza, simplemente vive la experiencia de ser vida. Nosotros al racionalizar es simplemente darle una historia a la vivencia que estamos teniendo. Entonces vamos racionalizando todo lo que estamos viviendo. ¿Es bueno o malo? No, simplemente es. Pero cuando estamos dándole vueltas al piloto automático, al yo, nos olvidamos de conectar con nuestra parte interior. Claro, pero ¿qué hacemos cuando la vida pues nos lleva a situaciones pues que nos resultan, como se suele decir, dramáticas, ¿no? Y tenemos un impacto y decimos, ¿ahora qué hago? Porque mi mente dual está para arriba, para abajo, que no para. Exacto. A ver, aquí tenemos que partir de qué somos. ¿Qué somos nosotros? Realmente nosotros somos vida experimentándose. Esa vida, ¿dónde sucede? Esa experiencia que tú me estás diciendo que yo juzgo como mala, ¿dónde sucede? ¿En el exterior o la siento dentro mío? Yo la estoy sintiendo dentro mío, esa experiencia. Aunque me crea que está fuera, la estoy viviendo dentro. Entonces, si yo la vivo dentro y yo rechazo lo que pasa afuera, me estoy rechazando a mí. Estoy rechazando todo lo que está sucediendo internamente dentro mío. Claro, quieres decir que suceda lo que suceda, lo primero que hay que hacer es aceptar la situación, ¿no? Llámale aceptar, llámale amar, llámale permitir. Sí que es cierto que desde nuestra mente dual, para llegar a eso, quizá tengamos que entender qué significado tiene eso en nuestra vida. Pero si yo rechazo esa experiencia, lo único que voy a hacer es que esa experiencia permanezca en mi vida todavía más. Y realmente es lo que nos hace sufrir cuando... Es que la diferencia... Entramos en sufrimiento, ¿no? Cuando rechazamos. Es que hay una sutil diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor no lo vas a poder evitar. Pero el sufrimiento es el mantenimiento del dolor en el tiempo. Uh-huh. Y la manera de convertir el dolor en sufrimiento es negando ese dolor. Si yo niego esa experiencia porque me provoca dolor, estaré provocando que esa experiencia que niego aparezca en mi mente. Entonces lo que voy a provocar es que ese dolor se mantenga y me genere sufrimiento, porque mi mente dual juega a eso. Pero es que luego cuando me vea la otra polaridad, que es la felicidad, lo que voy a hacer es que esa felicidad se intente mantener. Y cuando aparezca la duda de que no se puede mantener, me va a empezar a generar dolor.
es el mismo juego. Lo único que uno lo interpretamos como bueno y el otro como malo. Pero si observamos, el origen es el mismo, es miedo. Claro, simplemente están en distintas polaridades. Exacto. Y nuestra mente juega esas polaridades constantemente. Víctor, que te tenemos ahí muy callado, ¿qué dice Access Consciousness? Access Consciousness Bueno, primero de la dualidad. Exacto. Primero explicamos un poco qué es Access Consciousness, Eso que es un conjunto de herramientas y procesos que están diseñados para facilitar más conciencia a todos. Según Access, la conciencia lo incluye todo sin juicio, ni nuestro hacia nosotros mismos, ni de nadie, ni nuestros hacia nadie más. Y es también, digamos que trata de desbloquearnos de la polaridad o dualidad de los pensamientos, sentimientos y emociones. Que no es que esté mal pensar, sentir y tener emociones, pero en el momento que te apegas a ellos o que te vas a un lado o al opuesto, ya estás en el encarcelamiento, que se llama. Entonces, Access Consciousness trata de, mediante unas herramientas o procesos verbales o técnicas corporales, de sacarte de ahí, de esa polaridad. Hay diferentes, funciona por ejemplo con las preguntas abiertas o con la permisión. La permisión es permitir todo, no rechazar nada. Un poco lo que estaba diciendo, un poco, ¿no? Bastante, ¿no? Es exacto, prácticamente lo que estaba diciendo Xavi. No rechazas nada, o sea, y así digamos que todo es un punto de vista interesante. Entonces lo dejas en interesante. Y a mí esa frase me encanta, esa frase que te decís, además el grupo es decir, un punto de vista interesante. ¿Qué más es posible? Exacto. Entonces, como es interesante, no entras al juego, no estás alineado o en desacuerdo con ese punto de vista. Ajá. O con cualquier pensamiento, conclusión, idea, juicio, consideración. Entonces, es realmente liberador saber que todo es interesante punto de vista, tanto cuando te percibas a ti mismo cayendo otra vez en piloto automático de tener algún pensamiento limitante o estar en un lado o el otro de la dualidad o de la polaridad, como cuando lo percibes de otra persona. Entonces te pones en interesante punto de vista y entonces eso te traspasa y no te rebota. Entonces no entras ni a estar totalmente a favor, porque, como decía Xavi, si estás totalmente en lo positivo, no ves nada más y es tan limitante. No aprendes. No aprendes, exacto. Te conformas, te quedas en la zona de confort y no asumes el polo opuesto que hay que integrar también. Entonces, bueno, recordar que Víctor Penades es facilitador certificado de Access Bars, terapeuta de Access Energy Facility, Facelift en bioreprogramación energética, terapeuta de técnica metamórfica, instructor de pilates y terapeuta de método Praneom, sanación a través de símbolos y agua. Que eso ya te lo dije la última vez, no tienes Tenemos que explicar, que hablar, sí, porque suena interesante punto de vista. Sí. Exacto. Bien, pues nada, hacéis aquí un tándem hoy, yo creo que casi cuasi perfecto, ¿no, Xavi? Porque desde otro punto de vista, ¿no? O desde otra forma de trasladar el cómo podemos amar la mente dual, ¿vale? Ni retenerla, ni bloquearla, ni, ¿verdad? Mientras estemos en la Tierra, como yo digo, no vamos a alcanzar el nirvana, nos vamos a aproximar y siempre haciendo un trabajo personal profundo y meditando. Es que aparte, por ejemplo, cuando hablamos de dualidad, es decir, en la dualidad entran las formas y la palabra es muy dual. Entonces lo bonito es observar cómo todas las diferentes filosofías están diciendo lo mismo. Claro, o sea, al final y van al mismo punto. Y todas las técnicas van a lo mismo. Está hablando exactamente de lo mismo que estoy hablando yo. Entonces, en el fondo es una decisión. Yo puedo tomar la decisión de decidir unirme a Víctor o decidir separarme. En el momento que yo observo que con cada palabra que yo expreso hay una serie de conceptos que yo he ido colgando que le dan sentido, y para mí tienen un sentido, y para Víctor la misma palabra tendrá unos conceptos parecidos pero otros diferentes. Cuando yo observo esto puedo decidir intentar conectar con él y saber qué está expresando él para observar si expresa lo mismo que yo. Y entonces entenderé que la palabra sin un interpretador es vacía de significado. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo defienda mi palabra y que él defienda la suya? Claro, lo que quieres decir que, a fin de cuentas, todo se resume a la interpretación que hacemos cada uno con lo que sucede.
con lo que sucede, con lo que experimentamos, con lo que estamos compartiendo, ¿no? En cada momento. Es que tu yo es interpretación pura y dura. Claro. Y tu interpretación se basa en tu pasado. Si tú no tienes pasado, tú no puedes descodificar, interpretar en este momento presente. Con lo cual tu interpretación está basada en tu pasado. Uh-huh. Si está basada en tu pasado, ¿es real o es lo que tú estás queriendo interpretar? Claro, porque a eso iba, a una de las preguntas que me había notado. ¿Qué es la verdad? La verdad, cuando conectemos o quien haya conectado con la verdad, se tendrá la experiencia, porque es experiencial. Y será la suya también, ¿no? Lo que haya experimentado, ¿o cómo? La verdad, cuando reconoces que es verdad, no hace falta nada que la defiendas verdad y punto, no tiene cabida para la mentira. Pero cuando ahora estamos expresando verdad, cada uno de nosotros mentalmente está desarrollando un concepto de verdad. Es que no estamos hablando de ese concepto de verdad, porque es algo que no podrás explicar. A esa verdad, llámale nirvana, uh-huh. Llámale Dios, llámale amor, llámale el todo como mente, llámale el espacio, llámale el vacío, se le ha llamado de 1000 maneras, uh-huh. Es experiencial. Claro. Pero cuando tú sabes que algo es verdad, todo lo que luego ves te podrá engañar. No, si yo sé que una pelota redonda es redonda, y por mucho que me pongas un cuadro y me digas que es una pelota, yo sabré que no es pelota. Cuando se experimenta la verdad, sabes que es verdad y que todo lo demás es una ilusión, es un sueño. Pero eso no quiere decir que vivas fuera del sueño, simplemente que eres consciente que eso es un sueño y vas a jugar con esa ilusión. Vas a jugar dentro de ella, porque has venido a jugar. Es que no hay más, has venido a jugar. Y hablábamos, cuando comentábamos antes fuera de micro, reconocer lo que soy y lo que no soy. Sí. A ver, con la gente que estamos en este mundo espiritual, todos vamos buscando algo. Además, todos cuando vamos a conferencias o la gente que viene a nuestros talleres, buscan que les demos una respuesta. No la van a encontrar nunca en nosotros la respuesta. Para reconocer lo absoluto, la unicidad, la conexión con Dios, como le quieran llamar, solo existe el camino de reconocer lo que no eres. Reconociendo aquello que no eres, podrás reconocer lo que eres realmente. Claro, pero cuando hablamos de reconocer aquello que no somos, estamos hablando, para que nos podamos entender, estamos hablando de que realmente no somos todo aquello de orden negativo, ¿no? Ni positivo. Ni positivo. Ni positivo. Porque todo está basado en tus creencias y en tus experiencias. Y si hay algo más allá de esas creencias y esas experiencias. Pero para quien nos está escuchando, por ejemplo, imagínate que es la primera vez que nos escucha y está oyendo, tengo que reconocer lo que soy y lo que no soy. No, tienes que reconocer lo que no eres. O sea, lo que no soy para saber lo que soy. ¿Cómo hago esto? O sea, ¿cómo se hace esto? Me planteo, no sé, voy a meditar todos los días, ¿no? Especialmente. Las herramientas más sencillas y de las que te hablan todas las antiguas filosofías que yo he tenido contacto son meditación y autoobservación. Uh-huh. Autoobservarte. Ser humilde y sincero contigo mismo. Cuando hablamos de humildad y sinceridad, cuando yo soy sincero con alguien, realmente estoy siendo sincero conmigo mismo. Me estoy dejando de autoengañar a mí mismo. Eso es ser sincero. Dejar de engañarme, y si he hecho algo y me siento mal, reconocerme a mí mismo que me he sentido mal. Sí, aceptar, ¿no? Lo que ha habido. Y eso es tratarse con amor, al cabo y a la fin. Como cuando, no sé, sales a lo mejor de tu casa de estar meditando, coges el coche, y se te cruza uno y dice, oye, tú, no sé qué. Y me pasó. Exacto. Hace un rato. Y digo, uy, eso también soy yo. Eso también soy. Es que claro, lo eres. No se trata de que no quiero serlo, es que lo soy. Es que si no quieres ser eso, lo que vas a hacer es potenciar más esa parte de ti. Claro. ¿Vale? Entonces nosotros somos todas las posibilidades existentes en el universo, todas. Pero en el momento que yo me centro en una, si yo me centro en que no quiero ser esto, en ese momento estoy siendo eso que no quiero ser. Estoy siendo eso. Y a la vez cuarto todas las posibilidades que existen en el universo de ser. Uh-huh. Porque mi mente se centra en esto, mi mente direccional. Pero existe una parte de mi mente que poco a poco puedo ir conectando con ella, que todo eso lo observa. Y si observa todo eso, ¿soy todo eso lo que observo o soy lo que está observando eso?
Uh-huh. Y si soy lo que está observando eso... Eso no es lo que yo soy. No es lo que yo soy. Vale, muy bien. No sé si ha quedado Es rebuscado. Con el ejemplo, vamos aún nos queda un ratito más de hablar y de comentar, pero vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Estamos de vuelta con Xavi Santamaría hablando de la no dualidad y Víctor Penedès, que ahora mismo ya te pregunto, Víctor, y empezamos a ver qué dice las barras de acceso a la conciencia. Xavi, hablábamos de cómo podíamos distinguir que estamos interpretando desde la dualidad y no ir a la no dualidad. Estábamos hablando de ello en que era reconocer lo que soy, lo que no soy. Y yo me he hecho una pregunta. Bueno, y después de que yo reconozco lo que soy o lo que no soy, me planteo dónde estoy, si quiero estar ahí o no quiero estar ahí. O ya el mero hecho de estar observándome, ¿verdad? Y me está diciendo que sí con la cabeza, ya de entrada, ya sabes lo que le voy a preguntar. Estar observándome aquello que no soy y que soy, ya me está diciendo dónde estoy. A ver, el hecho de autoobservarte lo que va a provocar es que llegue un día que ese observador se despersonalice. Y allí surgirá algo, porque lo que está provocando este observador es que ese flujo de pensamientos que tenemos constantemente, ese ruido mental, lo que haga poco a poco es ir perdiendo fuerza. Para eso que buscas, surja. Uh-huh. Porque el problema es que cuando nosotros buscamos algo, lo que estamos generando es fuerza mental para buscar. Entonces nos enfrascamos en un camino de búsqueda espiritual. Yo a ese personaje le llamo el buscador, generando... Sí, yo también, curiosamente. Pues yo estuve muchos años en el buscador, estudiando 50.000 filosofías para llegar a ese estado. Sí. Y me acuerdo que una palabra repetitiva, el esfuerzo del no esfuerzo, el esfuerzo del no esfuerzo. Xavi, practica el esfuerzo del no esfuerzo. ¿Y qué narices es eso? Hasta que... Es que es un proceso natural, es que quien tenga que llegar, llegará. Llegó un momento que la mente perdió fuerza y sucedió, ¡pam! Y tuve una experiencia no dual, que las hemos tenido todo el mundo, además. Sí. Lo único que en ese momento fui consciente que tuve una experiencia no dual. Claro, las experiencias no duales son como chispazos, ¿no? Porque lógicamente estamos aquí, como se dice, ¿no? En la Tierra, y hay que estar, nunca mejor dicho, y el mindfulness lo explica perfectamente, tenemos que estar en el aquí y el ahora. Exacto. Entonces, la mente dual es necesaria. No es que sea necesaria, es que es imprescindible para vivir en este mundo. Que tú puedas haber experimentado, haber tenido una experiencia no dual, que estés trabajándote ese pensamiento no dual, que la no dualidad se vaya aposentando, pero tú vives en un cuerpo físico, vives en un mundo dual. Todo en el universo es dual. ¿Qué quiere decir que todo en el universo es dual? Que todo en el universo está sujeto a la ley del cambio. Uh-huh. Todo cambia. Uh-huh. Todo en el universo tiene conciencia con ese. ¿Qué quiere decir? Que todo en el universo responde a un estímulo externo. Con lo cual, desde nuestra mente dual, van a nacer y morir. ¿Cuál es el opuesto de muerte? Nacimiento. ¿Cuál es el opuesto de nacimiento? Muerte. Muchas veces preguntamos, ¿cuál es el opuesto de muerte? Te dicen vida. No, vida no tiene opuesto. Vida es, fue y será indistintamente de que exista un yo. Sí, podríamos decir que la vida es el camino, ¿no? Es que realmente nosotros nos creemos que no es mi vida, no es tu vida, tú eres vida expresándose, claro. Pero la hacemos propiedad nuestra. Pero es que cuando mi cuerpo se agote, esa vida que yo ahora me creo que soy, seguirá existiendo y se transformará. Y esté yo o no esté, esa vida seguirá transformándose. Entonces llegamos a un extremo de querer controlar la vida, lo que hablamos de control. Pero si no sabemos qué es la vida, ¿por qué queremos controlar la vida? Si yo no sé qué es la vida e intento controlar la vida, me va a llevar a la infelicidad constantemente. Claro, pero tú sabes que estamos bombardeando siempre, o sea, estamos bombardeados siempre y a nuestro alrededor de información, de esa información tóxica, porque hay veces, como decíamos en el programa con Marisa Moltó, Despaciote,
que bueno, que hay información que es tóxica, que está ahí y que nos está llevando dualmente y constantemente. Porque nosotros tendemos a la mente racional, y como hemos tendido a la mente racional nos hemos olvidado de nuestro sentir. Porque la vida no se piensa, la vida se siente. La vida se siente. Porque si nosotros nos preguntamos ¿por qué me siento vivo? La respuesta es porque siento, no porque pienso. Claro, por eso cuando hablamos de la no dualidad, de entender la mente, todos tendemos a captar la información para pensarla. Y realmente lo que te está diciendo la no dualidad es que tienes que sentir, ¿no? Que tienes que fluir con la vida, ¿no? Exacto. ¿Es un poco así? Sí, no, es que realmente es sentir, incluso cuando ya te permitas sentir, ir un paso más allá y observar que ese sentir que tú te estás creyendo son ideas, con lo cual conecta con el sentir real, con sentir la vida, sentirte vida, porque tú eres vida. Y lo que pasa en el exterior es vida, que tú estás interpretando. Simplemente déjate ser vida. Sí, como decimos en nuestra jerga, ¿no? Déjate fluir. Sí, pero es que en el fondo si lo decimos mucho, pero no lo hacemos. Claro. Déjate fluir, déjate fluir. Pero si tú observas la naturaleza fuerza algo. Nada, todo surge sí, natural en la naturaleza. Sí. Entonces observemos qué pasa en la vida y nos tenemos que unir, ¿vale? a eso que sucede en la vida, porque somos vida. Dejemos que las cosas salgan por sí solas. ¿Sabes? Yo a quien observo, a mi perrito. Por ejemplo. Eso que tú estás comentando, de verdad, ¿eh? Además, hay veces que me quedo observándolo para ver lo que hace. O sea, cuando tiene... que tampoco no tenemos que ir, no así, no somos animalitos, pero bueno, lo vengo a decir por cómo fluye la naturaleza por sí misma. Cuando tiene que comer, come, cuando tiene que dormir, no se cuestiona, no puede, claro, no le llega a su cerebrito. Es que nosotros tenemos el piloto automático, el yo, el crítico interno, que realmente constantemente nos está juzgando. Nosotros tenemos, mi pareja y yo, 2 conejitos que eran maltratados. Y yo animo a la gente que tenga perros o animales que los mire, y es muy bonito observar cuando entran en estado meditativo, que se quedan mirando a un sitio fijo. Nosotros nos pensamos que ven algo. Mi perrito la luna, me encanta. Y están en estado meditativo. Sí. En ese momento están siendo al 100%. Totalmente. Ese sería para ellos un estado de mente, no físicamente. Un estado no dual. En ese momento se están uniendo al instante. Además, se crió en el campo hace 2 años que vivimos en piso y se queda mirando hacia arriba y se pone a llorar. A mí me da muchísima pena. Sí, me produce muchísima compasión porque yo lo observo, me dejo sentir y estoy sintiendo cómo echa de menos aquel lugar donde él era tan feliz y estaba bien. Pues observa como tú en ese momento, por ejemplo, estás interpretando eso de tu perro, en vez de disfrutar de que tu perro, ¿vale?, se está expresando como vida y está siendo vida. Y tú realmente estás siendo testigo de esa experiencia de vida. Sí, me produce satisfacción. Y cuando de esa conexión. Y cuando eres capaz de observar eso como una experiencia de vida, sí, es que eso te impregna y lo que sientes es algo que no vas a poder explicar. Y es algo que también ocurre con los niños. Me pasa también con mi hijo. Exacto. Y de verdad, y llena mucho, o sea, son como instantes de felicidad. Sí, es inocencia. Es inocencia, pero no la inocencia que nosotros utilizamos como juicio, no. Es la inocencia máxima que puedes vivir. Eso es lo que nos hemos olvidado nosotros. Vivir esa inocencia de sabernos vida. Ajá. Víctor, ¿cómo reconocemos a través de las técnicas de Access lo que somos de lo que no somos? ¿Cómo nos ayuda? A través de la terapia, porque yo sé que, sí, además yo la estoy poniendo en práctica, mucho. Sí. Trabaja muy bien el subconsciente. Exactamente. De las creencias que tenemos ahí agarradas. La técnica en sí, ¿no?, de las barras. Sí, las barras es un proceso de liberación mental. Entonces, digamos que simplemente con tocar unos puntos en la cabeza te permite una descarga de componentes electromagnéticos, de pensamientos, ideas, creencias, que precisamente te mantienen encarcelado y atado a la dualidad, a un lado, a un polo o a otro. Entonces,
digamos que son como archivos que están obsoletos en la mente. Entonces, al tocar esos puntos, se produce una descarga de lo que ya no lo que sobra, digamos, lo que nos sobra. Y esto también incluye pues lo que hemos heredado de los ancestros, digamos, los patrones conductuales, las creencias, los programas con los que venimos. O los puntos de vista que hemos comprado de los demás, comprado entre comillas. Sí, comprado quiere decir que los hemos hecho nuestros. Los hemos hecho nuestros y la mente te hace pensar o creer que son tuyos, pero no, el 99% o 98% creo que últimamente incluso se dice que el 99% de todos los sentimientos, pensamientos, emociones o puntos de vista no son nuestros. Están en el inconsciente colectivo, lo que pasa que permitimos que sean implantados. Es el 97%. 97 o 98%. Funcionamos entre un 5 y un 3% de mente consciente. O sea, en realidad estamos viviendo una vida... No me estoy enrollando yo ya, ¿eh? Sí, porque ahí lo trabajo con la decodificación y es flipante, vamos. Exacto. Sí, estamos viviendo en realidad una vida que no es la nuestra. Exacto. Entonces, simplemente, claro... que nos esté escuchando dirán, pero vamos a ver qué me están contando. ¿Cómo que no es mi vida? Si a mí me ha pasado tal cosa, tal y tal la otra. Claro, pero han habido tantos millones y millones de años de pensamientos que han estado por ahí funcionando, y de programas y de juramentos y, bueno, una serie de cosas que a veces son difíciles de entender, pero que es todo inconsciente. Entonces, al liberar esos puntos de vista... digamos que tienes como más espacio en la mente, más espacio, y pues estás como reseteado, la cabeza la tienes como reseteada y funcionas ya desde tu saber, no desde, digamos, lo de los demás, sino funciona más desde tu ser. Y por lo menos eres consciente de cuando estás teniendo un pensamiento que no es tuyo. Exacto. Eso es el más interesante punto de vista, por lo que hablábamos antes, ¿no? Exacto. El darte cuenta cuando tienes un pensamiento que dices, vale, sí, lo he tenido, evidentemente que es mío, pero no es potencialmente mío, ¿no? Entonces, Access usa otro tipo de herramientas, aparte de lo que es la técnica en sí de barras, que es hacer preguntas. Cuando te percibas pensando o teniendo un pensamiento que no es tuyo, pues simplemente haciendo la pregunta, ¿a quién le pertenece esto? Ya te das cuenta, entonces ya como que se libera. Vale, no tienes que esperar respuesta. No tienes que esperar respuesta, vale, son preguntas abiertas. Son preguntas abiertas sin esperar respuesta. Sin expectativa, y la lanzas al universo y digamos que te llega luego en forma de intuición, o de repente te llega la respuesta de una forma que no te esperas, porque la pregunta abre a las infinitas posibilidades y te empodera. Sin embargo, si tu mente responde a la respuesta, ya cierra la pregunta con una o dos o tres posibilidades, pero no te da más visión de más posibilidades. Claro, le estás dando más poder a la mente dual, ¿no? Exactamente. Puede ser o no puede ser. Exacto. Por ejemplo, la pregunta de ¿por qué me pasa esto? Claro. Porque tal o tal. Claro. Sin embargo, si se formula la pregunta de otra forma, como que, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? ¿O para qué me ocurre esto? O cómo puedo mejorar esto, ¿no? Se utiliza mucho. Exacto, ¿cómo puedo mejorar esto? Entonces te da la responsabilidad de que tú abres la visión a las infinitas posibilidades. Tienes talleres por ahí pendientes, ¿no? Sí, tengo taller... Recuérdanoslo, sí, por favor. Tengo taller, curso, formación con certificación oficial, digamos, de rejuvenecimiento energético facial. El día 10, el sábado día 10, coincido con Xavi. Con Xavi, ahora nos en el mismo Xavi. centro, en el Centro de Bienestar Integral. El mío dura todo el día, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y ese mismo día tengo un taller sobre dinero con herramientas de Access Consciousness, de preguntas, que se llama ¿cuánto estás dispuesto a recibir? Porque el básico problema que tenemos... ¿Ves? Yo ya he contestado. Ya ha ido mi mente. Pues yo mucho. ¿Ves? Digamos, lo básico es que no nos permitimos recibir. Pero no solo dinero, sino nada, casi nada en la vida. Porque la abundancia es mucho más, no solamente el dinero, exacto, ¿no? Y el domingo, el día 11, el curso de barras, de la técnica de las barras, que también dura todo el día. En el Centro de Bienestar Integral, que está en la calle Pizarro número 1 de Valencia, esquina con calle Colón. Y pues nada, para... Si nos quieres dejar tu número, recordarnos el Face, aunque se te localiza deprisa. Sí. Mi Facebook es Víctor Penades Terapias y mi teléfono es 616-663303. Es fácil. Muy bien. El tiempo que nos queda también vamos a seguir conversando contigo. Y Xavi, tus talleres, cursos, conferencias, que sé que no paras. ¿Cómo? Sí. Bueno, en Valencia la próxima es el fin de semana que viene, que tenemos taller el 9 y el 10.
El viernes 9 empezamos a las 7:30 de la tarde, en Centro de Bienestar Integral también, y esta parte del taller, que es la iniciación, el explicar un poquito el taller, iniciar el taller, es abierta a todo el público, todo el que quiera venir es gratuito, y el sábado día 10 es de 10 de la mañana a 2:30. ¿Es el taller es? Sobre no dualidad. No, ya me refiero, perdón, ¿es por la mañana y por la tarde? No, solo mañana. Empieza viernes por la tarde a las 7:30, que esta parte es abierta a todo el público, y el sábado por la mañana. Claro. Es iniciación a no dualidad. Ahí hacemos ejercicios, hacemos algunas meditaciones, explicamos conceptos para que la gente empiece a observar cómo desgranar el concepto para darse cuenta que es una creencia. Uh-huh. Ahí iniciamos en observar la mente dual para irla... Entonces, ¿te localizamos para ese taller en espacio...? En Centro de Bienestar Integral. En el Centro de Bienestar Integral. A través de Víctor o a través... ¿Tú y yo? Deja tu teléfono. Mira, o tu... WhatsApp o teléfono 693-720-080 o a través de la web www.chavisantamaria.com. Bien, y para los que vamos a ir a Barcelona, allí en tu centro, háblanos un poco de tu centro. ¿Qué hacéis? Bueno, ¿Cómo lo hacéis? En Barcelona con mi compañera tenemos un centro. Noemí López, un beso desde aquí, desde Nirvana. Otro. Exacto, donde viene Víctor también a realizar talleres. Entonces es un centro abierto. Tenemos una parte de gente que colabora regularmente y otra parte es abierto a gente que va viniendo a hacer actividades puntuales. Está orientado a temas de conciencia. A temas de conciencia, tanto sean a nivel de herramientas terapéuticas como sea a nivel de autoconocimiento, espiritualidad, antiguas filosofías. Me gusta mucho el nombre, Regreso a Ítaca. Regreso a Ítaca es la web donde promocionamos todos estos eventos y aparte Noemí, pues digamos, tiene su espacio para hacer entrevistas, editar conferencias de compañeros y amigos y algún audiolibro también por ahí. O sea que los www.regresoaitaca.com dedicado a la promoción de gente relacionada con temas de conciencia, holismo, salud y espiritualidad. Y gestionáis Creative Space Barcelona. Exacto, y en la parte de eventos de Regreso a Ítaca tienen los eventos, todos los eventos que realizamos. Centro de alquiler de salas para terapeutas que quieren desarrollar actividades, consultas, talleres y conferencias. Exacto, esta es la parte, digamos, más física. Está además que es, como hablábamos, archinecesaria. Sí, y está además a nada 8 minutitos de Sánchez Estación para la gente que quiere venir de fuera. Lo tenemos muy, muy cerquita, con muchos hoteles cerca. Está bien ubicado. Exacto. Muy bien. Y cuando nos preguntamos, Xavi, ¿qué quiero en mi vida? Bueno, cuando nos preguntamos qué quiero, quizá la... claro, cuando nos preguntamos eso es porque decimos, no sé qué quiero. O sea, no sé... Deja la pregunta abierta. ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? Y quizá las respuestas las tenemos que buscar al contrario. Quizá no sería más fácil saber qué quiero en la vida si antes sé que no quiero. Porque quizá lo que he estado viviendo en mi vida es para saber que no quiero en mi vida. Esta pregunta te la decía porque yo, por ejemplo, me he encontrado con gente que siempre estaba lo mismo. Decía, yo ya sé de esto, ya sé lo que no quiero. Yo sé lo que no quiero. Ahora me falta descubrir qué es lo que quiero. ¿No? Es un autoengaño, entonces, ¿no? Estabas un poco constipado, te estamos haciendo hablar un montón. Un poquito constipado. Y aquí se sabe todo en el micrófono. Bien. Realmente, si nosotros observamos nuestra vida, veremos cómo nuestra vida se ha ido componiendo para llevarnos a un punto donde todo ahí confluye. Pero eso se va formando poco a poco. ¿Agua? Un poquito de agua. Esas son cosas del directo, como dicen en la tele. Nos esperamos si quieres, no hay problema. Nos esperamos un poquito. Nada, no hay problema ninguno. Entonces nuestra vida, como nosotros nos creemos que nuestra vida es lineal durante la vida por sí sola nos ha ido dirigiendo a que descubramos aquellas cualidades. Y hay un momento que todas se unen. Y cuando se unen, entiendes por qué... Te pongo ejemplos, porque yo de pequeñito fui entrenador de baloncesto, porque de pequeñito pues yo fui a un splay, porque tuve una empresa y la quebré, porque en cada uno había un aprendizaje. Pero dentro de ese aprendizaje también era qué no quería y cómo no quería hacerlo.
para que aprendiese a amarme a mí mismo y ser yo mismo. Porque en el fondo, si nos planteamos qué buscamos en la vida, lo único que vamos buscando todos es ser nosotros mismos. Claro, en realidad lo que queremos es expresarnos, ¿no? Exacto, poder ser en toda nuestra plenitud. Y cuando dejemos de buscar en qué trabajar y busquemos en qué ocupar nuestra vida, y no veamos el trabajo como dinero, sino una ocupación, y que la consecuencia sea que después yo reciba algo, dinero o lo que sea, es cuando empezaremos a ser felices. Yo a los pacientes que me vienen cuando hacemos terapias individuales les digo siempre lo mismo: plantéate qué te gustaría hacer durante toda la vida sin cobrar nada. Pues eso, hazlo trabajo. Muy buen planteamiento. Muy bien. De hecho, así vivo yo mi profesión, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo, por suerte, la vida porque tengo que pagar facturas, porque sí. si no, no cobraba. Es que además, yo pongo siempre el ejemplo: un futbolista jugaría cualquier día, cualquier hora sin cobrar dinero. Yo hablaría de conciencia, de autoayuda, de no dualidad, de budismo, de todas las... sin cobrar. Y estaría horas y horas y horas. Es que es mi vida. Claro. He hecho mi hobby. Claro. Además, fíjate tú, que vivir, ¿no? Es verdad la frase que se dice, pero es que es cierto, o sea, vivir de lo que realmente, o sea, tú lo tienes como don, ¿verdad? O sea, poder vivir de ello y expresarte a través de lo que estás viviendo, o sea, es lo más, es la felicidad. Sí. Y observa lo que te decía, como todo en un momento dado confluye en un momento de vida y te lleva a eso que realmente era para ti. Sí. Y poder observarlo es muy bonito y muy gratificante. Y a tu yo, lo que decíamos antes, que el yo no es malo, pues también le gusta que le den cancha, claro, y que se sienta en ese momento. Es necesario. Claro. Yo tuve un tiempo que no entendía el tema del ego, porque el ego, tú lo que tienes es que trabajarte el ego. Claro, está claro, ¿no? Que hay que trabajarse. Entiendo más el trabajo de los sentimientos negativos, pero el ego es que es necesario. Es imprescindible, bueno, te lo he dicho antes, para mí es imprescindible, porque sin un yo, tú y yo no podríamos hablar, porque en el yo está integrado también el lenguaje, está integrada la cultura. Entonces, cuando muchas veces me dicen, no, yo ya he disuelto mi yo he matado mi yo. Entonces, mi gran pregunta siempre en las conferencias es, entonces ¿y cómo estás hablando conmigo si no tienes yo? ¿Vale? Otra cosa es que tú hayas tenido la experiencia, sea consciente de la no dualidad, tal, y digas que vives en no dualidad. Bueno, has descubierto la no dualidad, pero no digas que no tienes ego, porque mientras estés en este mundo vas a tener ego, porque estamos Totalmente. En este mundo para experimentar esto. Además, el ego nos lleva a la voluntad, ¿no? Pero sí, el ego es muy divertido cuando lo tienes a tu favor, cuando lo tienes bien aspectado. Cuando lo entiendes, es ¿verdad? muy divertido, con sus pataletas, con sus enfados, con sus... Sí. Es muy divertido. Sí. ¿Ves que eres eso? Y además te diviertes cuando lo reconoces y lo ves. Sí, muchísimo. Y te ríes mucho de ti mismo. Fantástica. Y te ríes mucho de tú mismo, sabiendo que bueno, que te has creído que eres eso, pero te das cuenta que es el quien se enfada, te das cuenta que es el que coge pataletas, te das cuenta que es el que la lía, te toca hacerte responsable. Yo siempre digo lo mismo, es un niño pequeño con pataleta. Exacto. Al que hay que cuidar y mimar desde el observador adulto. Eso en Filosofía 1 te lo explican. ¿Vale? En Filosofía 1 te dicen que el yo es como un niño pequeño, que el yo adulto lo que tiene que hacer es cuidarlo y mimarlo y ponerle límites. Exacto. Es muy divertido, ese juego es muy divertido. Hay que ir a tus talleres a aprender a ello. Gracias. Para gracias. Divertirnos todos. Víctor, cuando hablas del taller este que haces del curso sobre belleza, ¿no? Bueno, va más allá de... No es solo belleza. Por eso te lo pregunto. Sí, porque, claro, se puede entender... Se puede como simplemente un ¿Vamos lifting. ahí a decorar el ego, o sea, a mimar el ego, o qué hacemos va mucho con más ello? Allá, porque es un proceso corporal que, aparte de... digamos, intervienen unas energías, se llaman unas energías, y entonces sí que es verdad que se ponen las manos en la cara, empezando por el pecho, digamos, y subiendo, y se hace un pequeño estiramiento, pero se intervienen unas energías a nivel cuántico. Entonces, estas energías intervienen en este proceso y al modificar y al quitar los puntos de vista que tenemos sobre el cuerpo y los juicios que tenemos sobre nuestro cuerpo, se modifica también todo lo demás.
porque te liberas también de creencias y patrones y juicios tuyos sobre tu cuerpo. O sea, que no es solo facial, es facial y corporal. Y como es cuántico también, pues entonces está conectado con todo. Entonces, ayuda a deshacer creencias, ¿no? Y creencias limitantes al respecto también de la salud. Exacto, de la salud, de enfermedades, de envejecimiento, de lo que significa que el cuerpo... Hablamos de un envejecimiento que nos lleva a enfermar. Exacto. ¿No? Estamos trabajando esa salud. Exactamente, sí, puede ser a enfermar o simplemente el hecho de envejecer más rápidamente. Efectivamente. Pero vale. todos son, hasta eso es una elección. Todo, la elección crea la realidad. Incluso los juicios que tienes sobre tu cuerpo harán que envejezcas antes o que tu piel se arrugue antes o que tengas más dolencias físicas. Entonces, en este curso, digamos que todo eso se disipa. Es la verdad que va más allá de... También muy interesante. Invitamos a Interesante Punto de Vista. Exacto. Interesante punto de vista, Xavi. Tenemos que despedirnos. ¿Me dejas un segundito? Os esperamos, claro que sí. No, simplemente quería decir que también en nuestro centro en Barcelona, el mes que viene, tendremos el placer de poderte recibir a ti, Esperanza. Muchísimas gracias. Dando una conferencia sobre fibromialgia. Pues sí, algo que además estoy muy interesada. Y que para nosotros es un placer tenerte también en Barcelona, compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. Por ahí nos pasearemos también un ratillo. Muchas gracias. Y nada, nos queda pues eso. Muchísimas gracias por estar en Nirvana. Es un placer también teneros aquí y que podamos compartir con vosotros. Os esperamos otro día. Estamos muy a gustito, como decía aquel. Y nada, tenemos que despedir el programa, no sin antes agradecer a todos nuestros oyentes ahí al otro lado que nos están escuchando. Como siempre, desearles una muy feliz vida y que, bueno, pues lo que pueda aportarles Nirvana les ayude a ser cada día un poco más feliz, a que tengan más salud y que abran su conciencia y, bueno, que nuestras palabras lleguen de nuestros corazones a sus corazones.